Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy comenzamos capítulo 19. Casi llegamos al fin del libro de Apocalipsis. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras mentes y corazones. Ayúdanos a leer, comprender, guardar y cumplir tu palabra, a ejemplo de la Santísima Virgen María, esperando tu venida con anhelo, esperanza y amor. Todo eso pedimos en tu nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El capítulo 18 describió, o como pintó, frente de nuestros ojos los efectos del juicio de Dios sobre Babilonia. Ahora ese capítulo presenta una visión gloriosa de la vuelta de Cristo, de su última venida y su victoria sobre la bestia, el profeta falso y sus aliados en la última batalla al fin de la historia. Eso vemos en la segunda parte del capítulo. Pero antes de que continúa la acción, digamos, de la batalla, aquí, en esos primeros versículos, escuchamos una celebración de victoria en el cielo a causa del juicio de Dios contra la prostituta Babilonia. Y también tiene un anuncio sobre lo que espera por la otra mujer del libro de Apocalipsis, que es la mujer vestida del sol, el pueblo de Dios, el pueblo de la alianza. Los primeros 10 versículos aquí terminan la primera sección del libro de Apocalipsis, de su conclusión, digamos, del capítulo 17, es decir, la destrucción de Babilonia, porque en la segunda parte escucharemos sobre las 4 visiones, ¿no? Cómo Dios va a llevar la historia a su meta, que es la bajada de la Jerusalén celestial a la tierra y la paz universal a causa de la venida de Jesús. Voy a leer versículos 1 a 4. Después oí algo parecido al clamor de una enorme multitud que estaba en el cielo y exclamaba: Aleluya, la salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Él ha condenado a la famosa prostituta que corrompía la tierra con su lujuria, y ha vengado en ella la sangre de sus servidores. Y volvieron a decir: Aleluya, la humareda de la ciudad se eleva por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron para adorar a Dios, que está sentado en el trono, y exclamaban: Amén, Aleluya. Inmediatamente después de que habíamos escuchado sobre la derrota final de Babilonia, aquí Juan escucha una gran multitud comparado con los reyes, comerciantes, marineros del capítulo anterior. Aquí una gran multitud en el cielo que está en medio de una liturgia celestial, alabando a Dios en una liturgia antifonal, ¿no?, de un lado al otro, con los que están cerca alrededor de ese trono de Dios y del Cordero. Esa gran multitud ya apareció en capítulo 7, como los victoriosos vestidos de blanco que han vencido la gran tribulación. Por esto alaban a Dios con gozo por su victoria y su salvación. También, antes de que se derramaron las 7 copas, en capítulo 15, vemos la misma congregación, grupo de personas cantando este himno de Moisés y el canto, la canción del Cordero con las arpas en las manos, que también alaban la justicia de Dios. Aquí esa gran multitud celebra el juicio de Dios contra Babilonia y anuncia la llegada de la boda del Cordero, en versículo 6. 2 veces esa multitud exclama con gritos y una vez los ancianos, los presbíteros y las criaturas contestan Aleluya. Aquí son los únicos lugares en el Nuevo Testamento que se escucha esa palabra Aleluya, que fue muy usada como palabra en hebreo en el Antiguo Testamento, que quiere decir alabado sea Yahvé, el Señor.
declaran que la salvación, es decir, el rescate de la muerte, rescate del pecado de Satanás, la gloria, que quiere decir el honor supremo, y el poder, quiere decir la autoridad soberana, la potestad soberana, pertenecen a Dios, ¿no? Y no solo un Dios, sino nuestro Dios, ¿no? El Dios que es nuestro por la alianza. Justamente esas son las cosas que Babilonia quería apropiarse por sí misma, ¿no? Gloria, salvación y poder. Pero justamente por el juicio de Dios sobre Babilonia vemos que en realidad todo eso pertenece a Dios. Y por esto vemos la raíz o cómo es el orgullo. El orgullo justamente es esto que quiere apropiarse las cualidades que solo pertenecen a Dios. Quiere ponerse en ese lugar de Dios. Y esto es el vicio peor de Babilonia, ¿no? Que quiere elevarse como tierra, ¿no? Al trono de Dios, ponerse en ese lugar. Que justamente Jesús llegó a ponerse en el trono de Dios, pero por la humildad, por el crucifijo, no por ensoberberse, ¿no? Engreírse en la arrogancia, en la soberbia. Ahora, como en la poesía de los salmos, la razón por esa alabanza de Dios sigue la llamada al alabar, ¿no? Porque sus juicios son verdaderos y justos. Es decir, Dios ha condenado, ha juzgado la famosa prostituta que corrompía la tierra con su lujuria, ¿no? En griego, porneia, quiere decir su inmoralidad sexual. Babilonia ha sido fuente de escándalo y Jesús, como yo he dicho en vídeos anteriores, tiene palabras fuertes sobre los que causan escándalo. Y la tierra, ¿no? Sufre no solamente, como hoy pensamos, de la polución química, sí, o el desecho tóxico, sino también a causa del pecado. Justamente en el Antiguo Testamento hay una conexión fuertísima entre el pecado y la tierra, ¿no? En cuanto a que nosotros seguimos con Dios, ¿no? La tierra dará su fruto, pero si nosotros no seguimos a Dios, entonces la tierra tampoco dará su fruto. Eso es parte de la maldición, el efecto del pecado original, que el pecado también corrompe nuestro vínculo con la naturaleza. Y ahí también tenemos que preocuparnos por la ecología, ¿no? No solo en preocuparnos por lo químico, todo es correcto, pero más que todo el pecado, porque es el pecado que destruye la naturaleza. Ahora, otra razón por el juicio de Dios es que Dios ha vengado, porque su juicio es justo, es porque Él ha vengado la sangre de sus servidores, ¿no? Sabemos que Babilonia asesinaba a los profetas y santos de Dios, pero esa venganza de Dios no es simplemente venganza humana, ¿no? Que Dios devuelve lo que han hecho, ¿no? Aquí vemos que Dios como juez impone su sentencia justa sobre los asesinos, ¿no? Es decir, que Dios no se comporta por la emoción ni tiene necesidad de desechar a los demás su enojo contra ellos, sino que impone la sentencia justa, el castigo apropiado, ¿no? Por sus pecados de los cuales no se habían arrepentido, ¿no? Porque obviamente si nos arrepentimos, Dios siempre perdona nuestros pecados, pero Babilonia representa esa rebeldía hasta el fin, los que ni se arrepienten de sus pecados, ¿no? Ahora, la humareda, ¿no? que sube, que se eleva por los siglos de los siglos, ¿no? Marca el fin del mal que había surgido de Babilonia, ¿no? Y después, ¿no? Escuchamos como esa alabanza, ¿no? Las olas, digamos, de alabanza, como en coros, ¿no? De una persona, un grupo, otros grupos. Comienza con esa gran multitud. Después, que viene desde lo perífero, ahora mueve al centro. Los 24 ancianos y después los 4 seres vivientes, que todos se postran frente a Dios diciendo amén, aleluya. Aquí es una cosa difícil, aquí mi comentario para finalizar. Es difícil a veces reconciliarnos con la idea de que Dios es juez,
queremos que Dios sea misericordioso, y hasta Jesús mismo dice a Santa Faustina que prefiere manifestar su misericordia. Pero cuando lo forzamos, tiene que tomar la espada de la justicia. Él prefiere amarnos, apretarnos a su corazón con ternura y compasión. Pero Él no deja pecado sin su castigo. Eso por los efectos normales del pecado, pero también porque justamente Dios había diseñado el mundo así. El pecado sí tiene su efecto, y gracias a Dios, porque si no, no podríamos experimentar el mal que es el pecado, ¿no? Pero nuestra parte es seguir en esta alabanza. A veces, en medio de la destrucción, la dificultad, paramos de alabar a Dios, ¿no? Y justamente cuando nosotros estamos parte de la injusticia, el juicio está contra nosotros, es difícil alabar a Él por su justicia. Pero justamente, aun si nosotros quedamos bajo su juicio, es una alegría, porque está quitando de nosotros el mal, como el médico que quita el cáncer de su paciente. Duele, quimioterapia duele, cirugía duele, pero estamos felices porque está salvando a nosotros. Y así, aun su justicia es parte de su amor hacia nosotros, de juzgar el pecado, quitar el pecado de nuestra vida. Juan Pablo II, en su encíclica sobre el Espíritu Santo, habla de eso, de que es el pecado mismo que queda condenado, y Satanás. Nosotros, como seres humanos, no quedamos condenados, sino que nosotros perseveramos en identificarnos con el pecado. Pero justamente Dios separó o distinguió entre el pecador y el pecado. Entonces, el juicio es ese momento cuando Dios distingue, diciendo, no eres el pecado queda bajo juicio. Pero ahí el desafío de seguir alabando a Dios por sus juicios, no solamente por lo que diríamos su misericordia, su ternura, pero hasta su justicia, sus juicios, que son verdaderos y justos. Por esto es importante la alabanza, no solo momentos buenos, pero aún dolorosos, porque Dios siempre es justo. Parece raro, no puede ser a veces cuando sufrimos tanto, pero sus juicios siempre son justos, aun si no vemos las razones, porque confiamos en quién es Él, y todo lo que hace viene de quién es, un Dios justo, misericordioso y lleno de bondad y amor. Por la intercesión de la Virgen María, que Dios les bendiga y guarde en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.